Oye, hemos hablado de este tema, por supuesto, la situación de Katy Barriga, ¿no? Comentamos que había abierto esta plataforma o esta página. On Fire. On Fire. Es que sí. Tienen varios nombres. La que ella escogió fue On Fire para cierto tipo de contenido que vende y fue bien productivo, al menos los primeros días. Se hablaba de cifras bien millonarias con sus primeras publicaciones. Lo cierto que como está en este proceso con Maipú, se logró que se retuvieran las ganancias justamente hasta que se definiera su situación, ¿no?, con el tema de las platas ahí en la comuna de Maipú. Garantías reales. Estamos más acostumbrados generalmente a entender las cautelares personales, ¿cierto? Sí, las que son prisión preventiva, arresto domiciliario. Bueno, vamos a hablar sobre este tema y sus alrededores con el abogado experto, penalista y académico de la UDP. Está en línea hasta ahora Cristian Riego. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el objeto preciso de este tipo de medidas? ¿Y son tan habituales? Porque también entiendo que en el caso del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, también se aprobaron algunas medidas de garantía real en contra de él, ¿no? No estoy seguro en ese caso, pero sí, parece que sí. No son demasiado habituales porque en la mayoría de los delitos no hay personas que tengan recursos, digamos. La mayoría de delitos son cometidos, los delitos, digamos, habituales, de robo, etcétera. Normalmente no existen ese tipo de elementos. Pero yo diría que sí son más normales en delitos de carácter económico, como estos delitos de corrupción, delitos de estafa, ese tipo de cosas donde la persona puede tener algunos fondos. Y este embargo se realiza sobre las ganancias, vale decir, ¿cómo se materializa una medida de esta naturaleza, Cristian? Bueno, se envió un oficio por parte del tribunal a la entidad, que no sé quién, en este caso cuál será, una empresa probablemente, ordenándole que se retengan los fondos, o el banco, ¿cierto? Si es que este dinero está depositado en una cuenta corriente probablemente, ordenándole que se retengan los fondos y esos fondos quedan en consecuencia sin poder ser movilizados para eventualmente responder de futuras responsabilidades civiles, porque se pueden presentar en algunos casos demandas contra la persona, o por multas también, que pueden ser parte de la sanción. Claro, desde ese punto de vista hay otras medidas que se usan en otros casos, por ejemplo, de que no pueda vender su vehículo, vender una propiedad. Exacto, son medidas en general destinadas a paralizar cualquier disminución del patrimonio de la persona, ¿cierto?, que podría pretender ocultarlo o gastarlo. Desviarlo. Y en consecuencia no tener cómo después responder de las responsabilidades patrimoniales. Ahora, en este caso es un trabajo por cuenta propia, yo entiendo, ingresa a una plataforma, pero depende de ella si genera contenido o no lo genera. Por lo tanto, en vista de esta cautelar, ella bien podría decir, no me conviene, o no sé cómo lo dirá, pero... Claro, es probable, se retienen los fondos que hay hasta el momento, sí, pero claro, probablemente ella no va a seguir generando actividades porque no tiene sentido, dado que no va a poder sacar el dinero. Y eso es perfectamente legítimo, no hay no hay un reproche a la... No, nadie la puede obligar a hacer ninguna actividad. Que siga el curso normal. Esto ha llamado muchísimo la atención, evidentemente, abogado, ¿no?, por el caso, por el tipo de... trabajo que estaba haciendo, ¿no? Pero esto también podría aplicarse, por ejemplo, a otras causas donde estén este tipo de delitos investigándose, porque finalmente, si uno lo lleva a un paralelo, es como una persona que estuviera trabajando, recibe ingresos por ese trabajo, más allá, insisto, ¿no?, de lo particular que es este tema de On Fire. Claro, eso sí que en los trabajos de tipo, digamos, los trabajos habituales. Un contrato, digamos, formales, claro. Con contrato, existe unos montos. Digamos, en principio los sueldos no son embargables, por lo tanto no se podrían hacer valer responsabilidades respecto de esos sueldos y con unos máximos, o sea, no sé cuál será, no recuerdo cuál será en este momento, pero se supone que a la persona no se le puede privar de aquel sueldo con el que mantiene su familia, digamos. Ese dinero no es susceptible de ese tipo de medida, entonces, a menos que la persona gane mucho dinero y exceda esos máximos que están en la ley, en principio no se lo puede embargar. Claro, pero por el hecho de ser sueldo, yo sé que en este caso ella en particular tiene una composición familiar especial, sabemos quién es su marido, los ingresos del marido, en fin, pero ella no podría decir en este caso eso, que con esto mantiene a la familia. Yo creo que a lo mejor, mire, no soy experto en ese tema, pero pienso que a lo mejor se podría plantear eso. Pues claro, uno podría plantear que la norma de inembargabilidad de los salarios
que está destinada, como digo, a proteger la familia. Podría aplicarse en este caso, pero como digo, no, eso requeriría como de alguien que tuviera experiencia en esa materia. Claro. No sé cómo se trata eso. Normalmente esto no se da en los tribunales penales, se da en los tribunales civiles, a propósito de causa civiles. Sí. Bueno, nos vamos a la casuística y preguntas bien técnicas y específicas, pero hay un auditor que está planteando, ¿y qué pasa si esto va, este embargo va? Entiendo que se comunicaron con la plataforma para que la plataforma le retenga los recursos. Un auditor pregunta, ¿y si se cambia de plataforma? ¿Hay que hacer todo de nuevo con otra plataforma? Claro, totalmente. Ya. O sea, no es con el banco, no es... Depende, claro, es que no sé dónde se produjo el embargo. Si fue a la plataforma, que la plataforma le retiene el dinero, tiene que perseguirle en cada lugar donde haya esta actividad. Pero si es en el banco donde ya tiene ya la plataforma se los depositó y le embargaron los dineros del banco, ahí ya ese embargo abarca todo lo que ya tenga, claro, digamos, en ese banco. Claro. Los delitos económicos, no obstante, que es más frecuente, porque es muy poco habitual en los otros delitos, como usted señalaba, Cristian, ¿cuán eficaz en el ámbito de los delitos económicos una medida de esta naturaleza? Porque los montos defraudados generalmente son muy superiores, ¿no? Normalmente es así, claro. Normalmente esto no es tan significativo, a veces se cubre una parte de los defraudados, pero las personas que hacen estafa o ese tipo de cosas suelen, digamos, precisamente el fraude consiste en haberse deshecho, en muchos casos se ha gastado los dineros, ya no existen, pero en algunos casos sí son significativos y se recupera una parte, ¿cierto?, de lo estafado. Eso en algunos casos ha ocurrido, en otros no se recupera nada. Claro, en los casos cuando se emite después de la investigación hay una condena, ¿no? Porque acá lo que pasa es que en materia penal existe una posibilidad de que en la misma causa penal se pueda demandar. ¿Ya? Se pueda demandar y pedir que le devuelvan a uno, por ejemplo, el dinero defraudado. Sí. No es habitual que se haga, pero se puede hacer. Solamente cuando cuando no hay terceros involucrados, o sea, entre la víctima y el imputado. Y en ese caso se podría hacer. Lo otro que se podría hacer es que una vez embargados los bienes en materia penal, se pudiese presentar una demanda civil y dirigirse contra esos mismos bienes. ¿Cierto? También se podría hacer eso. Claro, pero es una retención de bienes hasta que se emita el fallo, digamos, porque todavía no sabemos, claro, está la investigación, entonces eventualmente... Todavía no sabemos si va a haber que pagar o no, digamos. Estamos hablando con el abogado Cristian Riegos, académico de la UDP, también experto en materia de derecho penal, sobre el caso de Katy Barriga en particular, pero no sé, en el último tiempo yo creo, particularmente desde la comisión Engel hacia acá, en que se ha hecho un énfasis justamente en el desafío que reporta los municipios para como lucha, como algo sobre lo cual hay que poner especial atención para combatir la corrupción, particularmente los delitos asociados o que la contemplan. ¿Hay, a su juicio, disponemos de los medios jurídicos eficaces para combatir este tipo de delitos o hay que avanzar en algún sentido, Cristian? O sea, yo creo que lo que se ha avanzado, sobre todo estoy pensando en la corrupción municipal, que es algo bastante extendido. Exacto. Se ha avanzado en la legislación penal. Hay una ley muy importante de delitos económicos que se aprobó, que amplió los tipos penales, que subió las penas, hizo una serie de cosas, también medidas de investigación. Pero lo que no se ha avanzado es en la regulación más bien de carácter preventivo municipal, propiamente en la legislación municipal. Porque todo el mundo dice, digamos, los que saben de este tema, que al interior de las municipalidades se presta mucho la legislación, la falta de controles, por ejemplo, la estructura de responsabilidades, el hecho de que los concejales y el alcalde no tengan responsabilidades personales por una serie de decisiones que toman. Ahí es donde yo creo que falla el asunto. O sea, la parte penal sí, pero siempre la parte penal cubre, como quien dice, los efectos más notorios. Pero lo importante sería que las municipalidades tuvieran una estructura más perfecta, con organismos de control, con incentivos para que los alcaldes y concejales hagan bien su tarea y no se metan en compromisos incorrectos. Esos incentivos hoy día están muy flojos. Y yo creo que lo que hace falta es una regulación
municipal distinta. Claro, más que la parte penal. Considerando la cantidad de municipios, además como está distribuido nuestro país, que uno podría fiscalizar. Los fondos que ya son importantes, etcétera, uno ve que ahí hay muchos problemas. Por ejemplo, todo esto de la creación de estas corporaciones municipales. O sea, hay muchos problemas de estructura que hacen que sea relativamente fácil cometer delitos y salir impune. Claro, decía yo por la distribución, porque son tantos municipios con realidades tan distintas en todo Chile que, claro, hay alguna investigación en uno en particular. Bueno, Maipú es muy, muy grande, con muchos habitantes, pero es necesario hacer una regulación para todos igual, ojalá preventiva en ese sentido, ¿no? Porque la idea es que se fiscalicen todos, pero en la práctica no es muy, muy viable hacerlo. Claro, tiene que la dinámica interna del municipio, claro, ¿cierto? La propia disputa política entre concejales y alcaldes, todo eso tiene que generar un entorno de incentivos para el control. Y yo, como digo, sin ser experto en legislación municipal, entiendo que allí hay muchos problemas. Por ejemplo, para los concejales no es tan fácil acceder a la información respecto a lo que están haciendo los alcaldes, ¿cierto? Está el tema de las responsabilidades personales que son muy... O sea, que incentivan a que se puedan tomar decisiones irresponsables sin luego hacerse cargo de las consecuencias. Hay una cantidad de cosas que hacer al interior de los municipios bueno, hay problemas de profesionalismo también. Digamos, por ejemplo, que existan órganos de control internos que tengan cierta independencia y ciertos niveles de conocimientos importantes. Todo el mundo, incluso la propia Comisión Engel y otras comisiones han dicho eso y en eso no se ha avanzado. Muchas gracias, Cristian. Cristian Riego es abogado, es experto penalista, académico de la UDP. Gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.